Estamos de la patada, así hay que decirlo francamente en este día del trabajo, hay que hablar del trabajo, otra promesa incumplida de López Obrador. Es una situación verdaderamente extrema y me voy a basar como siempre en números oficiales. En los últimos 11 trimestres, que son la contabilidad que se da del Producto Interno Bruto, es decir, desde la mitad del 2021, todo 2022, todo 2023 y el piquito que llevamos del 2024, estamos hablando de 11 trimestres, el promedio de crecimiento del país es de 0.7. ¿Qué significa eso? Menos del 1%. ¿Qué significa eso? Creciendo así, pues obviamente tenemos salarios de miseria, solamente 2 de cada 10 mexicanos ganan más de 20,000 pesos al mes, 2 de cada 10. Tú lo vives, ¿para qué te lo cuento? Tú lo vives. No solamente es la inflación, la carestía y todas esas mugres, sino que además son salarios de miseria, pocas prestaciones y simple y sencillamente muchos trabajos de muchas horas para ganar prácticamente nada. Así de sencillo. Todos los proyectos económicos de este gobierno han sido un auténtico fracaso. Estos números alegres de que el salario mínimo sube, de que no hay desempleo y todo ese tipo de mugres no sirven para nada. Miren, el problema es muy sencillo de explicar, muy difícil de componer. La gran mayoría de los trabajos en México forman parte de la informalidad. Es decir, estamos hablando de más del 50%. Más de la mitad de los mexicanos que trabajan en la informalidad. Es decir, no tienen ningún tipo de prestación bajo ninguna circunstancia. Por otro lado están los trabajos ilegales, que también son muchísimos. Trabajos ilegales de todas formas, como te los imagines. Sí, llegan remesas, pero esas remesas también forman parte de esta economía de ciencia ficción con la que vive el mexicano, que además tiene que utilizar otro tipo de recursos para juntar dinerito, pues llámese un subempleo o llámese haciendo cosas legales o ilegales. Es decir, la gran mayoría de los mexicanos que pueden decir que tienen un trabajo formal con prestaciones, pues es prácticamente mínimo. Es solamente un lujo. Y ese que tiene ese lujo, pues normalmente gana entre 1 y 2 salarios mínimos, y el que gana de 3 salarios mínimos en adelante, pues ya son los verdaderamente privilegiados. ¿Qué pasa? Pues hasta el momento, con los debates presidenciales que han sido un auténtico fracaso, no hemos visto un proyecto de nación para ver qué demonios se va a hacer para que este país, por un lado, crezca en niveles, pues por lo menos del 2%, que se me hace que es una cantidad más o menos, 2%, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve trabajar tanto si no crecemos? Si no llegamos ni siquiera al 2% prometido, pues imagínense cómo es que este país puede salir adelante. ¿Dónde está el proyecto de las candidatas? No existe ese proyecto de las candidatas. Es decir, no hay forma de esto de salir adelante. Lo peor viene después. Es decir, en el siguiente sexenio, que vamos a seguir igual o peor. Súmale todo lo que quieras sumarle y no nos alcanza. ¿Para qué te lo digo si tú lo vives? Lo vivimos todos los mexicanos. Necesitamos un proyecto de nación que nos dé salarios dignos y un crecimiento, aunque sea chiquito, pero crecimiento. No llegamos ni al 1%, entiéndelo. Este país no produce licenciados en desempleo, produce subempleo, produce ilegalidad, produce informalidad, produce para no tener
nada para que no te alcance nada. Feliz día del trabajo, trabajando para obtener miserias. Ah, pero eso sí, la maldita clase política cobrando unos super sueldos y no hacen nada. Esta es la historia de este país, unos privilegiados de la política y otros como nosotros fregados. Ahí les voy.